Buenas chicos, lo prometido es deuda. Una clase conmigo. Yo no podía permitirme que ustedes no me vieran durante tanto tiempo. Así que en virtud de no dañarles la psiquis por falta de observar esto, acá estoy. Acá estoy. Bueno, no, en serio, más allá de todo lo que está sucediendo, quería adelantar algunas clases en lo referente a lo específico de ciencias naturales para no atrasarnos tanto. Así que esto lo consideramos una clase, por lo que vamos a hacer como si fuera una especie de clase presencial. Así que mírenlo, asócienlo, las preguntas que les surjan, anótenlas y después las vemos en clase, no hay ningún problema. Pero anótenlas, así no se pierden y podemos continuar como si esto no hubiese sucedido. Bueno, nos habíamos quedado en lo que eran los modelos atómicos, habíamos visto cómo se componía o cómo se armaba un átomo, qué era la materia, haciendo un breve repaso. Vamos a ver ahora un poco más específico cuáles son las partes que componen un átomo. Teníamos un núcleo, según el modelo de Bohr, ¿sí? Que era el adoptado. Teníamos un núcleo en el cual teníamos cargas positivas denominadas protones y cargas neutras denominadas neutrones. Por fuera de ese núcleo habían lo que se denominan niveles de energía u orbitales, ¿sí? Y en ellos circulan los electrones, las cargas negativas. Ahora bien, todos estos átomos, que hay muchísimos en la naturaleza, se ordenan en lo que se denominan para nosotros, obviamente una organización para nosotros, en lo que se denomina una tabla periódica de los elementos. Bien, pero antes de poder mencionarles algo acerca de la tabla periódica de los elementos, quería hablarles de algunos puntitos específicos. Yo, además de este video, les voy a anexar un video tutorial donde van a poder ver cómo se organiza la tabla periódica y para que entiendan algunos modismos con los que yo voy a hablar en este momento, ¿sí? Pero antes de eso, vuelvo a repetir, voy a detallarles algunas cositas. La organización de estos elementos o de estos átomos en una tabla periódica se basaron en un par de cuestiones, en algunas características que, como ustedes bien pusieron en los enunciados del trabajo práctico, algunos de los electrones, Dalton dijo que algunos de los electrones tenían similares características. Bien, el ser humano organizó estos elementos relacionando estas características similares con las que cuentan los átomos. Bien, una de esas características es el denominado número atómico, ¿sí? Que se simboliza con la letra Z, Z mayúscula. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad, lo voy a colocar acá, es la cantidad de protones, o sea, de cargas positivas que hay dentro del núcleo del átomo. ¿Sí? Entonces, este Z o número atómico es la cantidad de protones que hay dentro del núcleo, cargas positivas. Bien, hay otra regla que conlleva a este número atómico. ¿Cuál es? Que ya también lo habíamos hablado en clase. Si hay tanta cantidad de cargas positivas, hay exactamente igual cargas negativas. ¿Se acuerdan que uno de los modelos, que fue el de Thomson, que empezó a hablar un poco más de las cargas, ¿se acuerdan el budín de pasas y todo eso? Que decía que un átomo o un elemento era neutro, de carga neutra. ¿Por qué es esto? Justamente esto que estamos hablando. Porque a igual cantidad de cargas positivas, igual cantidad de cargas negativas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un número atómico, que es la cantidad de energía positiva que hay dentro de un núcleo, o sea, de protones, la misma cantidad también hay de electrones. Recuerden esa igualdad,
si se quiere, igualdad, nada más que me mandé una. Recuerden esa igualdad, ¿sí? Por ejemplo, si hay 5 cargas positivas dentro de un núcleo, es totalmente cierto que hay 5 cargas eléctricas negativas por fuera, girando en los niveles de energía. ¿Se entiende? No sé si me contestaron. Yo digo que sí. Me contestaron sí, profe. Ok. Continuamos. Otra de las cosas en las cuales se basa esta organización de la tabla periódica es en lo que se denomina el número másico o peso atómico, ¿sí? Que se simboliza con la letra A mayúscula. Este número másico o peso atómico en realidad no es nada más ni nada menos que el peso total del núcleo del átomo. Peso total del núcleo del átomo. Y cuando yo me refiero a peso total del núcleo del átomo, me refiero a la sumatoria de las cargas positivas y de las cargas neutras. O sea, la cantidad de cargas positivas más la cantidad de las cargas neutras dentro del núcleo del átomo es el peso atómico o número másico que se simboliza con la letra A. ¿Sí? Ahora bien, ¿podemos llegar a determinar cuántas cargas neutras tenemos? Sí. ¿De qué manera? Nosotros sabemos, voy a borrar la parte superior, o no, me lo voy a hacer acá al costadito. Acá. Nosotros sabemos, ¿sí? Y si uno observa en la tabla periódica, ¿vieron cuando yo les dije que compraran la tabla y que vieran lo de la referencia? Que en cada tabla hay un elemento de la cual hace referencia y te ponen todas las partecitas que componen ese átomo y el nombre, que en este caso era el carbono, el que yo les sugerí, si no tienen el hidrógeno y eso. Bueno, ahí en esa tablita van a encontrar, les voy a hacer esa referencia que se ve en la tabla, ¿sí? Imaginemos que es el carbono. En la parte superior, si uno lo mira de frente izquierda, ¿sí? Del elemento del cuadradito del carbono, van a encontrar un número. Ese número es el número atómico, el Z, ¿sí? Y el peso atómico o el número másico lo van a encontrar debajo del nombre del elemento, que es un número normalmente con coma, con decimales, ¿sí? Este creo que era 12,6 y periódico, ¿sí? Perdón. Este es el A, ¿sí? Ahora, con el número másico, como dijimos, yo puedo saber qué cantidad de protones hay y, por consiguiente, qué cantidad de electrones hay, ¿sí? Y con el número másico, yo sé cuánto es el número de protones porque tengo el Z, pero en realidad no sé cuántos neutrones hay dentro del núcleo, ¿sí? En este caso, no siempre se cumple la regla de que por cada protón hay un neutrón, Hay un neutrón, ¿sí? Pueden haber 5 protones en un núcleo y pueden haber más o menos neutrones. Entonces, ¿de qué manera podemos calcular cuántos neutrones hay en un núcleo de algún átomo? Siguiendo esta ecuación. A, ¿sí? Esperen, vamos a hacerla más fácil, ya se las doy despejada. Se las voy a dar despejada. N cantidad de neutrones, ¿sí? Que no sabemos cuántos son, es igual a hacer el número másico o peso atómico A menos el número atómico, el Z. Si nos referimos, vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar acá para hacer este ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo del carbono, que el carbono tiene un Z igual a 6. ¿Sí? Bien.
un ejemplo, nada más que un ejemplo. Yo agarro y les pido, calculen qué cantidad de neutrones hay en el átomo de carbono, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes, aplicando esta regla y la que acabamos de ver antes, decimos, el Z del carbono, ¿a qué es igual? Me voy a la tabla y me fijo en la parte superior, en ese número superior, que sirve de organización, que después lo vamos a ver, es 6, ¿sí? Y el A del carbono, o sea, el peso, la sumatoria de protones y neutrones dentro del núcleo, es igual a 12,6, ¿sí? Para poder calcular este tipo de cosas, necesitamos redondear a números enteros, ¿sí? Esperen, me equivoqué, acá es 12,4. Me equivoqué. Nosotros utilizamos números enteros. Entonces lo que hacemos es redondear. Si el decimal que está después de la coma es menor a 5, menor o igual a veces. Si es menor o igual a 5, redondeamos para abajo. En este caso, como tenemos acá, de esta manera se simboliza el similar o redondeo, es 12, ¿verdad? Si el decimal que está después de la coma es mayor a 5, redondeamos para arriba. Si este 4 hubiese sido el 6, que yo puse antes que me equivoqué, hubiésemos redondeado a 13. ¿Se entiende? Bien, sabiendo esto, yo sé que, si yo agarro y les pido, ¿cuántos electrones hay acá? Si yo sé que hay 6 cargas positivas, que es lo que me determina el número atómico, inmediatamente voy a saber que también hay 6 cargas negativas, como dijimos acá, ¿sí? El número mágico es 12, por lo tanto, para sacar la interrogante de cuántos neutrones hay dentro del núcleo, aplico esta ecuación A menos Z, A lo tengo, que es 12, ¿sí? Y Z también, que lo saqué de la tabla. Estos dos datos yo los saqué de la tabla, no los inventé. En este caso es 6. 12 menos 6 son, justo por casualidad, da que son 6 neutrones los que están dentro del núcleo del átomo. ¿Sí? Hay situaciones donde el número de neutrones dentro del núcleo no es exactamente igual al de protones y al de electrones. Fíjense que al final como respuesta me quedó 6 neutrones, 6 electrones y 6 protones. No siempre se da este caso, ¿sí? O sea, sepan que los neutrones pueden variar más o menos una carga, una unidad, ¿sí? Pero de esta manera se saca. No es difícil, son dos datos que me brinda la tabla periódica y lo único que debo hacer yo es restarlos para poder saber qué cantidad de neutrones tengo en cada átomo. ¿Se entendió? Bien, voy a cortar y voy a hacer un nuevo video para que no se haga tan largo para subirlo. Bien, de acuerdo a mis cálculos, según mis cálculos, deben haber ya observado el video que les mandé sobre el tutorial de lectura u organización de la tabla periódica. Bien, vamos a aclarar un poquitito ese video y vamos a continuar basándonos en ese conocimiento, ¿sí? Ustedes pudieron ver en el video que la organización de la tabla se daba por periodos, grupo y bloques, ¿sí? Yo acá puse subgrupo porque en ese tutorial no hay una separación de lo que sería una característica que tienen los distintos tipos de átomos en relación a las posibles uniones posteriores entre ellos para formar la materia. Que bueno, no está ahí, pero yo se los voy a decir. ¿Qué es el período? En el video se los dice. El período es la cantidad de niveles de energía que tiene cada átomo, ¿sí? Recuerden, decir niveles de energía es lo mismo que decir orbitales, que son los recorridos o como quien dice la parte por la cual circulan los electrones alrededor del núcleo de cada átomo, ¿sí? Hay 7 niveles
de energía. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos fue agrupado según las características. Los periodos están anotados de manera horizontal en la tabla periódica. Si ustedes se fijan en el borde izquierdo, cuando la tienen de frente a la tabla periódica, van a ver números grandes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada uno de ellos se lee de manera horizontal. Cada uno de esos elementos que están en la misma hilera, en la misma fila, si se quiere, tienen la misma característica de tener o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 niveles de energía en su estructura atómica. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando nos referimos a grupo, y todo es importante, pero esto es importante para lo que sigue después. Cuando nos referimos a grupo, nos referimos a la cantidad de electrones, o sea, de cargas negativas, la cantidad de electrones que circulan por el último, y lo voy a anotar en grande, por el último, porque esto es muy importante, nivel de energía que tiene ese átomo. ¿Sí? Por el último, ya sea que tiene 1, 2 o 7, esta característica o este grupo de características dice que en el último nivel de energía que tiene cada átomo hay o recorren o circulan, si se quiere, como ustedes quieran decirlo, tanta cantidad de electrones. A eso. Eso en la tabla periódica está denotado en forma de columnas verticales. Si ustedes pueden observar, en la parte de arriba van a encontrar escrituras. Esto lo voy a agarrar así, lo explico más abajo. Van a encontrar letras A y letras B, ¿sí? Que son los grupos, seguidos de números romanos. ¿Sí? Números romanos que van del 1 al 8. Perdón, acá hay un cochocho que me está trabando. ¿Sí? Del 1 al 8. Les voy a escribir acá abajo los números romanos, por si alguno no los conoce, para que lo sepa. Este es el 1. Este es el 2. El 3. ¿Sí? ¿Me siguen? El 4, que es uno de corta y un palito atrás. El 4, el 5, sigo acá abajo, el 6, el 7 y el 8 por último. ¿Qué nos dice esto entonces? Si dijimos que que el grupo es la cantidad de electrones que circulan en el último nivel de energía, dependiendo del número que le siga acá, si es A o B, dependiendo del número de esto, quiere decir que si yo veo que una de las hileras de átomos dice A1, ¿qué me está diciendo? Que en ese átomo en particular, en el último nivel de energía, hay un solo electrón. Si el A está seguido del número 4, quiere decir que en el último nivel de energía ese átomo tiene 4 electrones. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de acá va a salir lo que se denomina valencias. ¿Sí? ¿Qué son las valencias? La posibilidad que tiene cada uno de esos átomos de interactuar, o sea, quiere decir de unirse, de enlazarse con otros átomos de su misma especie o con otros, ¿sí? Para formar moléculas y así formar materia. Ejemplo, el agua. El agua son átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno. Entonces, para que esa unión se dé y tengamos el agua, por suerte, que exista el agua, ¿sí? Se manejan estos números porque gracias a esos electrones es donde se da la unión. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, quería que quedara mejor explícito que en el video esta secuencia.
voy a borrar. Y voy a hablar de otra característica que en el video no estaba, que es los subgrupos, que también tiene relación con lo que les acabo de decir de las uniones. En la tabla periódica hay subgrupos. ¿Sí? Esos subgrupos son elementos metálicos, otros son los metálicos de transición, los no metálicos, y los gases nobles e inertes. Nobles o inertes. ¿Sí? Estos son los 4 grandes grupos que cuando estemos en clase se los voy a mostrar en la tabla periódica porque acá no tengo ninguna. Pero para que sepan, también esta característica es lo que permite las uniones entre los átomos en base a distintos tipos de uniones químicas, que lo vamos a ver después. Bien, ¿por qué lo remarqué esto? Me voy a concentrar en los gases nobles o inertes. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes observan la tabla periódica, la miran de frente, del lado derecho, el último grupo, recuerden, el último grupo, que es el A8 de la tabla periódica, esa filita, son los gases nobles e inertes, que está el nombrecito ahí arriba. Estos gases nobles o inertes tienen en su último orbital 8 electrones, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tengan 8 electrones en su último orbital o qué les permite esto? Que hayan logrado lo que se denomina estabilidad electrónica. Estabilidad electrónica. ¿Sí? La estabilidad electrónica les proporciona la capacidad de poder estar en la naturaleza por sí solos, sin necesidad de unirse a otros para poder existir, ¿sí? El resto de los elementos de la tabla periódica, son elementos inestables. ¿Por qué? Porque no tienen 8 electrones en su último nivel. Y es de acá que se desprende una teoría que se llama, o una regla en realidad, perdón, que se llama regla del octeto. Regla del octeto. ¿Qué me dice la regla del octeto? Que todos, absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, salvo los gases nobles o inertes, que son esa última fila vertical, o en este caso, que ya sabemos cómo hablar y utilizamos el vocabulario que corresponde, el último grupo de la tabla periódica, el A8, salvo ellos, todos los elementos de la tabla periódica van a intentar juntarse o enlazarse a otros átomos para lograr siempre tener 8 electrones en su último orbital o nivel de energía. Por eso es que se denomina regla del octeto. La palabra octeto hace referencia a 8, ¿sí? Entonces, recuerden, todo elemento de la tabla periódica, salvo esos gases nobles o inertes, van a tender o van a hacer hasta lo imposible para poder unirse a otros átomos y lograr siempre tener 8 electrones en su último orbital y de esa forma llegar a lo que es la estabilidad. Me olvidé una D. Llegar de esta forma a lograr la estabilidad electrónica y poder ser parte de la naturaleza. ¿Sí? Vuelvo a cortar para que no se haga tan largo y subirlo. No me extrañen. Video número 3.
espero que no se cansen de verme, porque está buena esta metodología para cuando hay paros o feriados, así no nos atrasamos tanto. Configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la forma que tenemos de poder saber en qué nivel de energía está la totalidad de los electrones de cada elemento. Vamos a repasar un poquitito. ¿Se acuerdan cuando en el otro video vimos el número Z, que era igual a la cantidad de protones, por lo tanto igual a la cantidad de electrones? Bueno, de esta manera nosotros sabemos la cantidad total, ¿sí?, de estos electrones con el número atómico. Pero no sabemos en qué manera o en qué cantidad o proporción, si se quiere decir, se encuentran la totalidad de estos electrones distribuidos en los distintos niveles de energía de cada átomo. Como vieron antes cuando estábamos en lo del video de la tabla periódica, hablamos de la organización de los elementos por los llamados o denominados períodos. ¿Sí? Los períodos. Dijimos que los períodos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay elementos que tienen un solo nivel de energía, elementos que tienen 2, 3, 4, 5, 6 y elementos que tienen hasta 7 niveles de energía. Recuerden, acá tenemos el núcleo. Estoy poniendo como muy chiquito porque no creo que lo lleguen a ver en el video, pero son protones y neutrones, ¿sí? El núcleo, y por fuera de ese núcleo teníamos entonces los distintos niveles de energía. Ahora que sabemos cuál es la cantidad de niveles que tiene cada uno de esos átomos, ¿por qué? Porque ya sabemos leer la tabla periódica y sabemos que los períodos me determinan la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, yo acabo de hacer acá un átomo con 1, 2, 3 niveles de energía. Por lo tanto, estaría dentro de los periodos 3. Bien. Ahora, supongamos, estoy haciendo un ejemplo. Supongamos que este átomo del periodo 3 tiene un Z igual 11. Por decir algo, no miren la tabla periódica, estoy haciendo un ejemplo, nada más. ¿Sí? Yo sé entonces que tiene 11 electrones, 11 protones, podría calcular los neutrones haciendo A menos Z, como vimos antes. Pero ahora, pensando en los electrones, puedo también saber, muy importante, puedo también saber qué cantidad de electrones tengo en el último nivel. ¿De qué manera? Miro el grupo, ¿sí? El grupo de la tabla periódica. Pongamos que tiene en su último orbital 3 electrones. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Me encanta cuando me contestan. 3 electrones. Perfecto. Ahora, yo solamente sé dónde están 3 de los 11 electrones totales que tiene este átomo. ¿Pero dónde está el resto? ¿De qué manera está distribuido en estos 3 niveles de energía que sabemos gracias al periodo de organización? ¿Sí? A eso es a lo que se denomina configuración electrónica. Saber en qué nivel y en qué cantidad hay o están los electrones totales de un átomo. ¿Sí? Eso es la configuración electrónica. Bien. Voy a borrar esto de acá para anotarles otra cosita. Sabiendo que hay 7 niveles de energía, también hay lo que se llaman o se denominan subniveles. ¿Qué son los subniveles? Voy a volver a dibujar el átomo. Tengo un núcleo y alrededor del núcleo tengo
distintos niveles de organización. Niveles de energía. Póngale, le puse 3. ¿Qué son los subniveles? Cada uno de estos niveles de energía, que recuerden son del 1 al 7, a su vez tienen subniveles adentro, ¿sí? Uno se hace como si fuera una lupa de uno de estos niveles. Yo voy a hacer acá como si fuera una lupa del último nivel, ¿sí? Se puede observar lo que se llaman subniveles. Recuerden que esto es una lupa de esta parte. Los subniveles, o cada nivel, se divide en subniveles. Imagínense que esta rayita que se ve acá, si ustedes le hacen un zoom, pueden observar esto. Para que sepan que es el zoom, ¿sí? Pueden observar que esa rayita, que ahí se ve como algo, como una sola, en realidad está separada en más adentro, ¿sí? Se forma por más. Cada uno de estos son los subniveles. Hay 4 tipos de subniveles. Tenemos el subnivel S, que se denota con la letra S minúscula. El subnivel P, que es letra minúscula también. El subnivel D y el subnivel F. ¿Sí? Ellos también entran en juego cuando estamos hablando de configuración electrónica, porque los electrones pueden estar en el nivel 3 en este caso, pero pueden aún también estar dispuestos en los subniveles. Este es un solo nivel, pero dividido o fraccionado en los subniveles. Entonces los electrones pueden jugar entre recorrer alguno de esos subniveles del último nivel, en este caso. ¿Se entiende? Es medio rebuscado, pero se entiende. Ahora después me van a entender. Voy a borrar y voy a copiar un cuadrito que les voy a mandar la imagen para que esté mucho más fácil y lo puedan comprender mucho más fácil. Y hasta ahí vamos a llegar hoy, porque eso sí lo quiero explicar en clase, cómo es la lectura, ¿sí? Pero les voy a agregar, luego de este video, una imagen que es el de configuración electrónica. Y en clase, la próxima clase que tengamos, y espero que sea pronto, si no voy a tener que volver a hacerlo en video y me van a tener que mirar de vuelta. Bueno, si voy también me van a tener que mirar, no les queda otra. Pero se las voy a presentar el cuadrito, ¿sí? Pero la lectura y la ejercitación de esa lectura para armar esta configuración electrónica la vamos a hacer en clase, así me van siguiendo, porque al principio puede ser algo compleja, pero después cuando le agarran la mano es sumamente sencillo, se lo juro. Voy a presentarles ese cuadrito, entonces, como les estaba diciendo, que les mando una imagen anexada, pero la lectura e interpretación de esta configuración electrónica la vamos a hacer en clase. Si ustedes pueden observar, si tienen una tabla periódica a mano, pueden ver que en la parte posterior de la tabla, o sea, donde no están los átomos, los cuadraditos, en la parte superior derecha, si mal no me equivoco, hay un diagrama, que es lo mismo que van a ver acá. Hay un diagrama que se llama diagrama de Linus Pauling. Ese es el nombre de la persona que descubrió y estudió la configuración electrónica y fabricó desarrolló la configuración electrónica de cada átomo. Gracias, Pauling. Así que para que lo vean ahí también, vuelvo a decir, les voy a anexar la imagen, pero para que también lo entiendan y sepan que en la tabla periódica también lo tienen. ¿Sí? Permítanme que les grafico. Les grafico este cuadrito. Es un cuadro de doble entrada, donde acá vamos a tener el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o sea, los periodos de la tabla periódica. Y acá vamos a tener los subniveles, ¿sí? S, P, D y F.
Ustedes no se asusten, simplemente se los estoy presentando para que lo vean. No se me asusten. 1S, 2S, 2P. Ay, perdón. Mala mía, mala mía. Tengo que usar las minúsculas. Porque van en minúsculas. 3S, 3P, 3D. Acá es 4S, 4P, 4D y 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, estarán tuki, 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 7, acá es, perdón, 6D, me olvidé, 7S y 7P. ¿Sí? Este es el diagrama de Linus Pauling. Si quieren, para hacerlo más fácil, se lo separo así, para que se entienda mejor. Y si no se entiende, miren la tablita que lo voy a anexar. Y ahí quedaría. Bien. Esto tiene una orientación o un sentido de lectura, ¿sí? Que es, o que sigue... ¿Otro color? ¿No tengo otro color? No, no tengo otro color. Bueno, no importa. Lo voy a hacer con negro. Que es así. Son flechas, fíjense, si hacen un zoom en el video, son flechas de lectura que, vuelvo a repetir, lo vamos a ver mejor en clase, porque al principio les va a parecer algo sumamente difícil, pero en realidad es re sencillo de leer, así que no se asusten. Pero para que sepan que lo sé. Se los estoy marcando. Son todas flechitas de sentido u orientación, si se quiere, de lectura. ¿Sí? Les voy a poner uno más lindo. Pero básicamente esto es, para que entiendan, por ejemplo, en el nivel 1 tiene solamente un subnivel. El nivel 2 tiene 2 subniveles. El nivel 3 tiene 3 subniveles, 3 de los 4. El 4 tiene los 4. El 5 también tiene los 4. El 6 tiene 3 subniveles y el 7 tiene 2 subniveles. ¿Sí? Traten, por favor, de repasar, de mirarme todas las veces que quieran. No soy tan fea. Pero para que les queden los conceptos bien grabados, recuerden que esto lo vamos a tomar como si fuera una clase presencial, porque si nos abocamos siempre a retrotraernos y volver a explicar todo esto, es donde perdemos el tiempo. Lo que sí está bueno, mírenlo, y si tienen dudas concretas, por favor escríbanlas, déjenlas anotadas en la carpeta, que cuando estemos frente a frente las vamos a contestar con Eli, ¿sí? Por favor, se los pido. La próxima clase que nos veamos, vamos a terminar de una buena vez las presentaciones de los trabajos prácticos, porque todos hicieron un esfuerzo y somos conscientes de eso, no se preocupen, y queremos que todos se expongan porque es una experiencia nueva para ustedes y es un puntapié inicial para nosotras saber cuáles son su estudio FODA, sus debilidades y fortalezas, así que no lo vean como algo malo. Y vamos a continuar, ¿sí? ¿Continuar con qué? Con configuración electrónica y la lectura, ¿sí? Un beso enorme, espero que les haya gustado. No sé si mirarme, porque las cámaras se engordan, les juro que estoy más delgada. No, por favor, hasta la próxima y muchas gracias por aguantarme.
Besos.